bienvenida al doctor Diego Fernando Salinas. El doctor Diego Fernando es compañero egresado de la Universidad Nacional como infectólogo, él es médico internista de la Universidad Surcolombiana, es docente universitario de los programas de medicina, medicina interna, cuidado intensivo de la Universidad Surcolombiana, jefe de la unidad de infectología del Hospital Universitario de Neiva, coordinador del Comité de Infecciones y Vigilancia Epidemiológica del Hospital Universitario de Neiva, Clínica Mediláser y Clínica UROS de Neiva. Doctor Diego Fernando, muy bienvenido. Les quiero contar que mi otro compañero de mesa en este simposio es el doctor Larry Luber Martínez. Desafortunadamente tuvo problemas, está con nosotros, pero no puede conectarse ni con audio ni con cámara, pero ha estado muy atento a toda esta presentación. Así que saludos. Bienvenido, doctor Salinas. Doctora Claudia, muchísimas gracias. Me alegra mucho verte. De antemano, mi agradecimiento a todo el equipo que organizó el Congreso y el agradecimiento a la Asociación Colombiana de Infectología. Espero que estos conceptos que vamos a hablar a continuación sean de mucho provecho. No tengo en estos momentos ningún conflicto de interés y sin más preámbulo vamos a comenzar a hablar un poco acerca de la celulitis. La celulitis es definida pues, como una infección que afecta la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo. Se genera fundamentalmente por microorganismos que logran ingresar a través de brechas generadas en la piel. Esta disrupción de la barrera cutánea puede ser consecuencia directamente de microorganismos, como pueden ser las mismas bacterias o microorganismos fúngicos, o pueden ser secundarias al daño epitelial por úlceras por presión, úlceras de origen venoso o eventos traumáticos. Esta complicación constituye casi 14.5 millones de casos al año en los Estados Unidos, con 650,000 hospitalizaciones, teniendo durante los últimos años un incremento progresivo en su incidencia. Desde un punto de vista etiológico, estas patologías están generadas en los huéspedes inmunocompetentes por cocos gram positivos, fundamentalmente por Streptococcus y Staphylococcus aureus, siendo los estreptococos mucho más frecuentes en los casos de erisipela y celulitis comunes, y a su vez el Staphylococcus aureus está mucho más asociado con celulitis, abscesos, lesiones postraumáticas o en caso donde hay afectación primaria de los anexos cutáneos. La frecuencia exacta de estos microorganismos desafortunadamente es incierta, debido a que las pruebas diagnósticas son en términos generales de bajo rendimiento, y cuando se ha evaluado etiológicamente desde un punto de vista de laboratorio con estudios serológicos o hemocultivos, se ha observado que es mucho más frecuente en las especies de estreptococo y a nivel de hemocultivos con un rendimiento muy bajo, que está alrededor del 3 a 7%. Igualmente los estreptococos son mucho más prevalentes. A su vez, cuando se ha evaluado a través de cultivos positivos tomados ya sea por aspiración de las lesiones o por biopsia, por punch de piel intacta, Staphylo aureus es el germen más frecuente con un 51%, teniendo en este contexto una relación de 2 a 1. Desde un punto de vista práctico, la celulitis puede ser repartida en dos grupos, fundamentalmente el grupo de las celulitis purulentas y las celulitis no purulentas. Esta evaluación o esta clasificación tiene relevancia fundamentalmente porque en el caso de celulitis purulentas no solo se requiere la terapia antimicrobiana, sino también como parte del manejo se requiere el drenaje. Por lo tanto, este es el primer paso cuando vamos a enfocar nuestros pacientes. Por otro lado, desde un punto de vista etiológico, la forma o la presentación purulenta, S. aureus constituye el agente etiológico más frecuente, siendo él, incluyendo Staphylo aureus meticilino resistente y meticilino sensible, el 76% de los casos, correspondiendo en un 59% de casos a Staphylococcus aureus meticilino resistente y 17% al meticilino sensible. Esta distribución desde un punto de vista microbiológico implica indudablemente tener que utilizar para este contexto clínico en la mayoría de casos cubrimiento para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Desde un punto de vista clínico, esta presentación, es decir, la presentación purulenta, es mucho más fácil de reconocer y su definición incluye no solo la presencia de material purulento, sino también la presencia de pústulas, la presencia de abscesos. Por lo tanto, luego de que hayamos clasificado nuestra celulitis, nuestro segundo paso es verificar si estamos ante una celulitis verdadera. Y la razón fundamental o el racional de esta conducta es debido a que
aproximadamente el 30% de las celulitis corresponden realmente a celulitis falsas. Para esto, la evaluación temprana por dermatología está asociada a la mejoría de los desenlaces clínicos en los pacientes, particularmente mejoría de la patología, un menor consumo de antibióticos debido a que se suspenden rápidamente cuando les evalúa el dermatólogo y por ende asociada a mejores desenlaces clínicos. Por lo tanto, la evaluación dermatológica temprana en este contexto resulta siempre útil. De todas las enfermedades que simulan celulitis, la más frecuente de todas es indudablemente la dermatitis por estasis. Esta dermatitis constituye el 30% de los casos de pseudocelulitis y es en la práctica la causa más frecuente de fallo terapéutico antimicrobiano ante una supuesta celulitis. Los pacientes suelen presentarse con una lesión hiperpigmentada, signos inflamatorios clásicos, teniendo como hallazgo característico un edema de características puntiformes. La característica de esta patología es que generalmente es bilateral, es simétrica y pues no tiene respuesta a antibióticos. Si a esto lo asociamos el hecho de que no haya impacto sistémico, estaremos muy seguramente ante esta complicación. Si esta enfermedad no se controla, puede progresar a una forma mucho más grave, que es la lipodermatosclerosis, que es una forma ya avanzada de dermatitis por estasis, que igualmente puede confundir fácilmente al clínico y hacerlo pasar como una celulitis y obviamente sin no tener una respuesta terapéutica al tratamiento antimicrobiano. El resto de diagnósticos diferenciales incluyen los eczemas, que son característicamente pruriginosos, descamativos, siendo frecuentemente fáciles de diferenciarlos por las características clínicas, el patrón de compromiso dermatológico, el tipo de compromiso cutáneo, como patrones reticulares que no son característicos de las celulitis, o compromiso predominantemente articular, como es el caso de las monoartritis. No debe olvidarse que en algunas patologías neoplásicas pueden debutar eventualmente con compromiso cutáneo, siendo la celulitis, igualmente imitadores de la celulitis, aunque en estos casos usualmente existe el antecedente de neoplasia y característicamente las lesiones tienden a ser nodulares. Ahora, actualmente hay insuficiente evidencia para recomendar la implementación de alguna estrategia que nos permita aproximarnos al diagnóstico de una celulitis, habiéndose publicado puntajes de predicción, apoyos con imágenes térmicas, estudios con sistemas computarizados, marcadores inflamatorios, como es el caso de procalcitonina, sin llegar realmente ninguna de estas estrategias a ser suficientemente útiles para la aproximación al diagnóstico. Lo que sí debemos tener en cuenta es que hay algunos antecedentes que incrementan la posibilidad de que estemos ante una complicación infecciosa, una celulitis, y es el tener una celulitis previa, tener antecedente de linfedema o edema crónico, enfermedades escoriativas, estas dos últimas patologías porque abren o generan puerta de entrada para los microorganismos, lo mismo que hacen las tiñas pedis, y obviamente la obesidad, que es una condición de riesgo fuertemente ligada a este tipo de complicación. Es de resaltar, de todas las estrategias de diagnóstico previamente mencionadas, que el mejor rendimiento diagnóstico lo tiene precisamente el score de New Hub Event, que evalúa fundamentalmente elementos clínicos, dentro de los cuales está incluido el inicio reciente de la sintomatología, la presencia de eritema o fiebre, la historia de trauma, la presencia de dolor y la unilateralidad, situación que hace sospechar fuertemente la etiología infecciosa más que una etiología no infecciosa. Con esto queremos decir que en términos generales el diagnóstico de la celulitis sigue siendo fundamentalmente clínico, no habiendo hasta el momento unos criterios diagnósticos que estén ampliamente validados para uso en la práctica clínica. Como mensaje final, pues dejaría que si ustedes tienen estas características clínicas que observan acá, caracterizadas por signos inflamatorios clásicos que tienen característicamente una presentación aguda, unilateral, se asocia a signos de respuesta inflamatoria sistémica y aparte de esto encuentran ustedes ausencia de prurito o descamación, este hallazgo es fuertemente sugestivo de corresponder con una celulitis. Hay que tener en cuenta que la presencia de prurito o descamación no se consideran características de la celulitis y deben alertar de forma importante a la posibilidad de que estemos ante una pseudocelulitis.
Por lo tanto, una vez hemos sospechado la celulitis, la hemos clasificado en si es purulenta o no purulenta, hemos descartado la pseudocelulitis, el paso siguiente es definir si hay criterios de hospitalización para los pacientes. Y la razón fundamental por la cual debemos verificar si hay es precisamente porque es muy frecuente que se admitan pacientes que no requieren o no tienen criterios de hospitalización, generando sobrecostos para el sistema, incremento en la morbilidad relacionada a la hospitalización, razón por la cual los criterios de ingreso siempre deben ser claros para poder favorecer que un paciente se ingrese y no se exceda en la posibilidad de ingresos para pacientes que realmente no tienen una indicación. Ahora, si queremos mandar el paciente para la casa, pues es importante tener en cuenta que existen para efectos de manejo ambulatorio algunas variables predictivas que nos permiten saber si un paciente, una vez lo mandemos para la casa, pueda tener un desenlace adverso o no. Y dentro de estos, fundamentalmente, estas variables predictoras que nos indican que un paciente no le va a ir bien, incluyen pacientes que tienen fiebre en el momento del triaje, la presencia de úlceras crónicas, la presencia de linfedema o edema crónico, celulitis previa en la misma área o celulitis en las heridas o alrededor de las heridas. Estos hallazgos pues están fuertemente ligados a un desenlace adverso y podría considerarse en estos pacientes al menos una hospitalización transitoria. Por lo tanto, nuestra guía indica que se deben hospitalizar pacientes, ya sea con celulitis purulenta o no purulenta, si hay criterios de sepsis, si hay comorbilidad no controlada, sospecha clínica de infección necrosante, riesgo para la viabilidad del miembro, necesidad de soporte social para garantizar el tratamiento, presencia de inmunosupresión o un fallo terapéutico previo. Por el contrario, pacientes que no tengan estas características pueden ser manejados de forma ambulatoria con terapia oral. Una vez hemos definido entonces si nuestro paciente se queda o se va para la casa, pues le dejamos el tratamiento ambulatorio o si por el contrario se va a quedar hospitalizado. El paso siguiente es definir si este paciente tiene una infección necrotizante. Y la razón fundamental para el descarte de esta es porque las infecciones necrotizantes conllevan indudablemente una mayor probabilidad de complicaciones infecciosas, incluyendo sepsis, muerte, siendo la fascitis necrotizante el peor escenario de todos. Esta patología conlleva una mortalidad que está alrededor del 6 al 76%, teniendo como cosa característica que los desenlaces van a depender directamente del manejo quirúrgico y no tanto del tratamiento antimicrobiano. De hecho, en este contexto clínico, la terapia antimicrobiana, independientemente del tipo de terapia que se use, si es activa contra los microorganismos, va a generar el mismo efecto terapéutico siempre y cuando se le haga el manejo quirúrgico. Por lo tanto, bueno, como estábamos comentando previamente, la parte importante de la fascitis necrotizante es su diagnóstico temprano e idealmente su documentación durante el estadio 1, momento en el cual las características clínicas son muy similares a una celulitis, salvo la presencia de un dolor que es muy importante y usualmente discordante con los hallazgos macroscópicos en piel y la presencia de un edema que va más allá del eritema, situación que debe hacer sospechar esta complicación. Ya cuando los pacientes están en un estadio avanzado, en el cual hay ampollas hemorrágicas, anestesia de la piel, crepitación y necrosis, como decimos coloquialmente en nuestro país, hasta el vigilante desde la puerta de entrada puede hacer el diagnóstico. No me pasa la presentación, espérame. Por lo tanto, debe sospecharse siempre ante la presencia de dolor desproporcionado, dolor fuera del área de eritema. Característicamente la celulitis, cuando tiene una rápida progresión, cuando se asocia a toxicidad sistémica desde el punto de vista paraclínico, la presencia de hiponatremia, leucocitosis y una acidosis láctica, que es un marcador que se ha visto que puede tener hasta un 100% de sensibilidad, nos ayuda a determinar si estamos ante esta complicación. Y la parte importante es esta, tratar de hacer un diagnóstico mucho más temprano, más que en el momento en que ya se aprecian los cambios de necrosis, que ya son cambios muy avanzados y en los cuales ya el desenlace clínico del paciente va a ser mucho peor. Llevarlo rápidamente a un desbridamiento quirúrgico, favoreciendo obviamente poder salvar la vida de nuestros pacientes si hacemos un diagnóstico rápido. Luego, la recomendación de nuestra guía para pacientes con infección necrotizante es que
se recomienda siempre el manejo quirúrgico y queremos volver a resaltar eso, que el manejo fundamental de la fascitis necrotizante es quirúrgico y que el tratamiento antimicrobiano en estos casos debe ser de amplio espectro, incluyendo cubrimiento para Staphylococcus aureus meticilino resistente, asociado a esquemas con cubrimiento para bacilos gram negativos, como el caso de cefepime, piperacillina, tazobactam, con o sin clindamicina. En caso de que haya falla renal, la vancomicina podría ser reemplazada por linezolid. Nuestro quinto paso es que una vez hayamos definido que el paciente se queda hospitalizado y hayamos descartado la posibilidad de infección necrotizante, es iniciar tratamiento antimicrobiano según la guía institucional. Y aunque parece un poco extraño decir que hay que seguir las guías, la verdad es que en la práctica clínica es frecuente que las guías institucionales y nacionales no se sigan, observándose no solo hospitalizaciones innecesarias, sino también uso de antimicrobianos que no se requieren para contextos clínicos, como en el caso de las infecciones no purulentas, que hasta el 71% de los pacientes pueden estar recibiendo antimicrobianos que no se requieren, y a su vez en el 68% de los casos de infección purulenta pueden estar recibiendo antimicrobianos que no están indicados. Por otro lado, estar adherente a la guía igualmente evita que se esté prescribiendo tratamiento antimicrobiano con no cubrimiento para algunos agentes patógenos, como el caso del S. aureus meticilino resistente, particularmente en patologías purulentas, como es el caso de los abscesos, caso en el cual se ha documentado incluso un uso o una no formulación cuando realmente hay indicación en este contexto. Y en cuanto al amplio espectro, los datos son aún peor. 77.8% de los pacientes que lo reciben no lo requieren. Cuando se formula piperacillina tazobactam, en el 86% de los casos no está indicado. En el caso de celulitis, el 66% de las ocasiones no está indicado en el caso de los abscesos, recordando siempre que la prevalencia de bacilos gram negativos en celulitis común no supera el 2% y por lo tanto la prescripción de un espectro para bacilos gram negativos en este contexto es en términos generales inapropiada. Y la adherencia a los protocolos pues sí conlleva con unos resultados adicionales que son favorables, como la reducción de la muerte, reducción de necesidad de manejo quirúrgico y disminución de la necesidad de ser transferidos los pacientes a las unidades de cuidado intensivo. Nuestro sexto paso entonces es, si ya hemos definido que se hospitaliza, que se descarta la infección necrotizante y hemos descartado o iniciado el tratamiento antimicrobiano según nuestra guía, es verificar si hay indicación de cubrimiento para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y la razón fundamental es porque en las celulitis purulentas como estas no tenemos ninguna duda en que este microorganismo debe ser cubierto, pero para el caso de celulitis no purulenta, en términos generales, y en particular el S. aureus meticilino resistente, no es una consideración mayor. Y la razón fundamental es porque en los estudios en los que se ha comparado utilizar un beta-lactámico con un fármaco activo contra Staphylococcus aureus meticilino resistente versus el uso del beta-lactámico en monoterapia, no se ha logrado observar que la cura clínica y microbiológica sea mejor y los desenlaces clínicos sean mejor. Por lo tanto, la adición de fármacos con espectro para Staphylococcus aureus meticilino resistente en infecciones de piel y tejidos blandos no purulentas no estaría indicada en la mayoría de los casos. ¿En qué casos sí se va a considerar el cubrimiento para ese aureus meticilino resistente? Indudablemente en todas las que son las celulitis purulentas, en aquellos casos en que exista trauma penetrante, colonización previa por ese aureus meticilino resistente, aunque aquí cabe destacar que en pacientes con infección no purulenta, la prevalencia de colonización por este microorganismo pues, es casi similar. En aquellos pacientes inmunosupresos, se debe entonces considerar el inicio de tratamiento con cubrimiento para ese aureus meticilino resistente. Y unas indicaciones adicionales, indudablemente, si lo tienes documentado desde el punto de vista microbiológico a través de cultivo, y si no hay respuesta terapéutica o hay progresión de la celulitis, luego de haber descartado complicaciones, podrías igualmente considerar la posibilidad de espectro para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Nuestro séptimo paso, y ya habiendo decidido instaurar un tratamiento con o sin cubrimiento para ese aureus meticilino resistente, es descartar microorganismos inusuales. Y para esto, nuestra recomendación es que volvamos a hacer una nueva clasificación en este punto, y es si la infección es complicada o no complicada. ¿Por qué razón? Porque las infecciones complicadas están asociadas con compromiso más profundo de los tejidos, se asocia usualmente a lesiones o heridas que pueden ser generadas por trauma,
ya sea trauma de tejidos en accidentes, mordeduras o manipulación quirúrgica, o a lesiones crónicas, como es el caso de las úlceras en los pacientes diabéticos, úlcera por presión, o en ubicaciones topográficas inusuales, como es el caso del periné o la pared abdominal. Por otro lado, si los pacientes tienen inmunosupresión, tienen indudablemente una probabilidad mucho mayor de que la etiología sea distinta a los gérmenes usuales y el comportamiento, por lo tanto, potencialmente tórpido. Ejemplos que frecuentemente olvidamos son aquellos pacientes que sufren heridas traumáticas, por ejemplo, en agua dulce, en donde Aeromonas hydrophila es un microorganismo muy prevalente, o en aquellos pacientes que sufren lesiones en heridas en agua salada, donde vibrio vulníficos, en particular en pacientes cirróticos, pueden tener comportamientos muy agresivos y terminar en un desenlace fatal. Por otro lado, escenarios en los cuales es frecuente encontrar infección polimicrobiana son las úlceras por presión, la infección del sitio operatorio, en la cual pues la etiología está directamente relacionada a la microbiología de la institución donde fue operado el paciente, las heridas por quemadura en las cuales Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo prevalente, o las heridas de guerra en los cuales hemos encontrado una cantidad muy alta de bacilos gram negativos, incluyendo Pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, se recomienda la administración de tratamiento con cubrimiento para bacilos gram negativos, particularmente en aquellos casos en donde hay afectación del tracto genitourinario, gastrointestinal, perineal, inmunosupresión o presencia de úlceras o infección necrotizante, que ya lo habíamos mencionado, o aquellas infecciones que sean adquiridas en los medios hospitalarios con contactos de agua dulce o agua salada. ¿Cuáles son entonces nuestras opciones terapéuticas? Lo primero que hay que destacar es que hay poca evidencia de que un esquema de tratamiento sea mejor que otro y por lo tanto la gran mayoría de fármacos que utilizamos hoy en día para el manejo de la celulitis tienen un nivel de evidencia prácticamente similar. Como también no hay evidencia hasta el momento de que algunos fármacos con espectro para Staphylococcus aureus meticilino resistente sea mejor que otro, como se observa en este estudio donde clindamicina y trimethoprim sulfamethoxazol conllevaron a una cura clínica y microbiológica similar, ni tampoco hay evidencia que demuestre que el uso de penicilinas o cefalosporinas sea mucho mejor o conlleve un desenlace mejor versus los pacientes que utilizan macrólidos o lincosamidas. Por lo tanto, vamos entonces a lo práctico. Si nuestra celulitis la clasificamos como no purulenta y tiene características clínicas muy típicas de erisipela, en casos leves, todas estas opciones terapéuticas son totalmente viables y conllevan usualmente a una cura clínica y microbiológica con igual probabilidad. Esto incluye cefalexina, dicloxacilina, penicilina B, amoxicilina clavulonato y clindamicina. Para el caso en los cuales ya la característica no es de erisipela, sino de celulitis, ustedes observan que no hay cambio en el plan de tratamiento, es prácticamente los mismos fármacos, y esta es la razón por la cual la mayoría de guías no hacen distinción entre si el contexto clínico es de erisipela o es de celulitis. A pesar de esto, la guía norteamericana que fue publicada por la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas sí le da una recomendación un poco mayor a penicilina cristalina, sobre todo en pacientes que tienen que hospitalizarse, pero en términos generales la respuesta terapéutica con estos fármacos va a ser buena. Ya si el paciente requiere eventualmente ya un manejo hospitalario, opciones como oxacilina, cefazolina, ceftriaxona o penicilina G, o en casos de alergia, clindamicina, son apropiados. Y en casos en los cuales la celulitis no purulenta tenga un comportamiento grave, caracterizada por choque o haya de base inmunocompromiso, una rápida progresión, la recomendación es el descarte de la fascitis necrotizante, y si esta fascitis es descartada, los esquemas de tratamiento antimicrobiano son similar a los que hemos mencionado, salvo que se considere que haya presencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente, caso en el cual cualquiera de estas opciones son viables de utilizar, incluyendo vancomicina, linezolid, daptomicina, que son los esquemas más utilizados en nuestro país, pero tan cualquiera los otros igualmente pueden ser utilizados en este contexto. Para el caso de celulitis purulenta, como observamos previamente, teniendo en cuenta la alta prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente, en casos leves, cualquiera de estas opciones terapéuticas es viable: trimethoprim sulfa, doxiciclina o minociclina, clindamicina o linezolid oral. Para aquellos pacientes que requieren hospitalización, ya sea por criterios clínicos
o por descompensación de su comorbilidad o cualquier cosa que haga necesario su hospitalización, las opciones terapéuticas que tenemos a la mano serían vancomicina, clindamicina o linezolid. Y para aquellos casos en los cuales exista una mayor gravedad de nuestro paciente, los esquemas de tratamiento son prácticamente similares. En nuestro país contamos prácticamente con todas las opciones, exceptuando los nuevos glicopéptidos, ya que solo contamos en estos momentos con vancomicina. Y una vez hemos evaluado clínicamente los pacientes, lo que hacemos posteriormente es a las 72 horas ir a revisar cómo es la condición clínica. Si el contexto de nuestro paciente es que tuvo una respuesta adecuada, en este momento el plan es definir si se puede dar egreso o se puede enviar para la casa o si se le puede ofertar una hospitalización domiciliaria. Procurar en la medida de lo posible el paso de terapia intravenosa vía oral y definirle inmediatamente el tratamiento. Por el contrario, si el contexto clínico es que no hubo una respuesta adecuada, situación que se da en aproximadamente el 16% de los pacientes, debemos entrar entonces a verificar causas de respuesta no apropiada. Y en este punto, nuestra recomendación es que se verifique la formulación, es decir, que se evalúe si el espectro antimicrobiano que se utilizó fue el adecuado, que se descarten complicaciones, en particular colecciones o abscesos, que se evalúe la posibilidad de pseudocelulitis si no se hizo previamente y que se verifique si la respuesta que se está obteniendo es tardía a consecuencia de las comorbilidades. Tal vez en nuestra práctica la causa más frecuente por la cual somos llamados es precisamente porque los pacientes tienen un comportamiento tórpido o una evolución lenta a la mejoría, en particular en pacientes obesos y en pacientes con linfedema, pacientes que de base uno sabe que pueden tener una respuesta terapéutica mucho más lenta que pacientes que no tienen estas comorbilidades. Y si lo que encontramos es un absceso, hasta hace algunos años todos los estudios y este metaanálisis mostraban que aparte de hacer una incisión y drenaje para estos abscesos, el uso de terapia antimicrobiana adicionalmente no conllevaba una mejoría del desenlace clínico. Esta situación ha venido cambiando con el paso de los años, en la medida que han venido saliendo nuevos estudios en los cuales la adición de tratamiento farmacológico, ya sea de trimethoprim sulfa o en el caso de clindamicina, sí ha conllevado a un mejor desenlace, en particular una mejoría en la curación clínica y microbiológica, una menor probabilidad de recaída y una menor probabilidad de transmisión a familiares. Por lo tanto, en términos generales, los pacientes que tengan abscesos, se recomienda de forma usual utilizar tratamiento antimicrobiano, particularmente en estos contextos que son los que propone nuestra guía, que son aquellos pacientes que tengan respuesta inflamatoria sistémica, inmunosupresión, abscesos grandes, en particular de 5 centímetros, abscesos con celulitis extensa o recurrente, luego que se haya hecho incisión y drenaje. Y en este caso, pues recordar que el espectro antimicrobiano debe incluir fármacos que sean activos contra Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ahora, finalmente es muy importante recordar que la consulta con especialistas en enfermedades infecciosas sí conlleva una mejoría en los desenlaces clínicos, sobre todo cuando somos llamados de forma temprana, en particular una reducción en los días de estancia hospitalaria, una menor cantidad de días de tratamiento antimicrobiano y lo que es más importante es una menor probabilidad de fracaso terapéutico. Otra de las cosas adicionales que se pueden ver cuando se incluyen especialistas en enfermedades infecciosas es que el transporte de los pacientes entre especialidades, entre la sala general a UCI o la necesidad de procedimientos quirúrgicos es mucho mayor a cuando se incluyen especialistas en enfermedades infecciosas desde muy temprano en la evaluación y manejo de estos pacientes. Y pues si vamos bien, el paso a seguir es definirle a los pacientes cuántos días de tratamiento vamos a utilizar y en términos generales para casos leves, 5 días de tratamiento se consideran apropiados, pudiéndose extender el tiempo de tratamiento cuando se cumplan algunas características como es el hecho de que tengan defervescencia tardía o cuando se haya instaurado una terapia empírica inicial con un germen no susceptible no cubierto o cuando haya complicación supurativa persistente. Es frecuente que los clínicos utilicen esquemas extendidos de tratamiento porque lo que esperan es poder dar egreso a un paciente que no tenga ningún signo inflamatorio en la piel y los tejidos blandos. Y lo cierto es que la cura microbiológica y clínica
no siempre van de la mano y es frecuente que el paciente realmente sí esté curado y quede algo de eritema posinfeccioso que se va resolviendo con el paso de los días. Por lo tanto, tratar de evitar en la medida de lo posible esos contextos en los cuales los pacientes se eternizan hospitalariamente con 15, 16, 18 días de tratamiento, como hemos visto ocasionalmente, consecuencia de que el clínico espera que esté todo completamente resuelto. Por lo tanto, 5 días es igual a 10 días, eso es lo que muestran los estudios, pero puede ser extendido de acuerdo a la evolución de los pacientes. Y para pacientes hospitalarios, obviamente, por el hecho de tener usualmente comorbilidades y ser pacientes mucho más complejos, esquemas de tratamiento de 7 a 14 días podrían ser suficiente. Y ya para terminar, entonces, lo que les quiero dejar para el recuerdo es que esta infección es frecuente. La hemos enfocado en el medio ambulatorio, pero en el medio hospitalario es igualmente una patología frecuente. Tiene una alta frecuencia de diagnóstico incorrecto, particularmente en el medio ambulatorio y en general es una complicación infecciosa fácil de tratar realizando una adecuada clasificación, particularmente entre purulenta y no purulenta. Teniendo en cuenta que la purulenta deben siempre cubrir el estafilococo aureus meticilino resistente y es tributaria de drenaje mientras se pueda, y revisando siempre microorganismos o condiciones de riesgo para microorganismos poco frecuentes. Por otro lado, que el nivel de evidencia entre los diferentes antimicrobianos es similar y por lo tanto la elección de tratamiento va a depender directamente de la experiencia del clínico y el contexto del paciente, ya sea que tenga falla renal o no, de acuerdo a la disponibilidad que se tenga. Lo más importante es el seguimiento y la toma de decisiones una vez se haya instaurado el tratamiento, procurando en la medida de lo posible el manejo ambulatorio tan pronto se pueda. Muchísimas gracias.